audiencia. Los vamos a estar acompañando durante 15 minutos aproximadamente con mucha información, música y juegos. Muy buenas tardes a todos. A los que recién se enganchan con nosotros les contamos que seguimos con la problemática de internet. Ya van a ser casi 2 semanas que seguimos así, los chicos no pueden asistir a sus clases virtuales. Esto hace 35 años ni pasaba, ¿se acuerdan? Cuando íbamos al colegio, que usábamos las mochilas llenas de libros, fotocopias, lapiceras, carpetas. Y ahora que tenemos tanta tecnología, ¿cómo puede ser que los chicos no puedan estudiar? Sí, la verdad. Para eso está Canalú, poniendo nuestro granito de arena formando los futuros ciudadanos. El lunes tuvimos el especial de matemática, ayer el de lengua y hoy vamos a tener el de derechos humanos. Antes que nada vamos a darle la consigna de nuestro trabajo diario, obviamente relacionada con el tema de hoy. Así que anoten, por favor. ¿Cuáles eran las ideas principales de Paulo Freire en cuanto a los derechos humanos? Karen, ¿me podés explicar un poquito? Sí, ¿cómo que no? Bueno, Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas libertadoras en América Latina y en la tecnología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Fue emigrante y exiliado por razones políticas por causa de las dictaduras y por mucho tiempo su domicilio fue en el Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra, Suiza. Mándennos sus respuestas a través de Running Canalú y participa por una orden de compra de chocolatería ¡Viva la Vida! Chicas, ¿no les parece que nos faltó saludar a alguien? Sí. Hola, Tom. Chicas, hola público, ¿cómo están hoy? Yo tengo mucho frío. Y es que está muy baja la temperatura. A esta hora se registran 0 grados y 5 bajo cero de sensación térmica. Tarde muy fría, así que si tienen que salir, abríense bien. Recuerden que está en marcha la campaña de vacunación contra la gripe. Como todos los años, con la llegada del frío reaparece la gripe, la bronquiolitis, la bronquitis, la neumonía y otras afecciones respiratorias. Por esta razón, el Ministerio de Salud de la Nación está trabajando en la campaña de invierno 2050, destinada a la prevención y al cuidado frente a estas enfermedades. Para prevenir la gripe y otras enfermedades respiratorias es fundamental recibir la vacuna anual si se encuentra en alguno de los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe. Ellos son trabajadores de la salud, embarazadas, mujeres que tienen bebés menores de 6 meses, niños de 6 a 24 meses, niños y adultos con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Recuerden vacunarse, porque la salud es un derecho de todos. Nos está llegando el primer mensajito de la mañana. ¿Qué dice Tom? Victoria quiere participar del concurso y nos dice que el cambio social y político se logra a través de la alfabetización y la educación. Muy bien, Victoria, ya está participando del concurso. Recordemos que hace muchos años se han realizado actividades como congresos y reuniones para la difusión e investigación de los derechos humanos, que no solo se difundieron en lugares formales como las escuelas, sino que también en instituciones no formales como ONG, gremios, clubes e iglesias. Bueno, en unos instantes vamos a tener una comunicación telefónica con la licenciada en Educación Bernarda Saltos, que nos va a comentar cómo se modificó el diseño curricular y se incorporó a los derechos humanos como una materia. Recordemos que hace muchos años había una discusión muy fuerte sobre si incorporarlos o no, cuáles eran sus ventajas y desventajas. Pero antes de eso, ¿qué les parece si escuchamos un temita musical? Dale, sí, podría ser. Hoy me vine con ganas de escuchar algo que era de nuestra época. A ver qué les parece. Motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
temita musical y para seguir nos vamos a ir introduciendo en la temática de los derechos humanos. Recordemos que la educación en derechos humanos, particularmente en América Latina, comenzó con y desde los movimientos sociales o movimientos de educación popular, trabajando con el enfoque de Freire, en el cual a través del diálogo las personas aprenden y toman conciencia de qué son los sujetos de derecho. Un sujeto de derecho es alguien con el conocimiento básico de derechos humanos fundamentales y que los aplica en la promoción y defensa de sus derechos y de los demás, familiarizándose con la Declaración Universal de los Derechos y un conocimiento básico de las instituciones que protegen los mismos, a la cual puede asistir cuando sus derechos son violados. Wanda nos dice que la educación como práctica de libertad, conocimiento y de poder. Y le manda un saludo a su amiga Coti y le dice que le escriba por Running. Bueno, Wanda, estás participando del sorteo. Nacho nos dice, la educación como acción y proceso, se enseña y se aprende al mismo tiempo. Ya estás anotado, Nacho. Como le habíamos contado, ya estamos en comunicación con la licenciada en Educación Bernarda Santos para hablar sobre los derechos humanos y el currículum. Muy buenas tardes, licenciada. Ya está en el aire. Hola, muy buenas tardes chicas, buenas tardes a la audiencia, es un placer poder acompañarlas. Recordemos que la principal problemática que se presentaba hace años era la selección y la organización del contenido de los derechos humanos en el currículum. ¿A qué se debía esto? Bueno, el carácter universal e imperativo de la temática de los derechos humanos exigía que sea un contenido y un quehacer que la educación no podía eludir. Por lo general, cuando se liga el currículo con los derechos humanos, se lo hace mediatizado por el concepto de democracia. Entonces, esto lleva a pensar por qué cuando la democracia se da como sistema de vida, uno pueda olvidar educar en derechos humanos. ¿Y cuál era el fin de incorporar los derechos humanos dentro del currículum? Principalmente formar personas convencidas de la importancia de luchar por formas dignas de vida, la cotidianidad de la escuela, en la vivencia diaria, en el estilo educativo, en la cultura de la escuela, es un lugar donde también se juega la temática de los derechos humanos. En un estilo educativo respetuoso de los derechos humanos, las relaciones se establecen en términos de convivencia y no de disciplina. Por eso fuimos incorporando los derechos humanos en la cotidianeidad escolar, en sus hechos y en su esencia, es decir, en su currículum oculto. ¿Y a qué se refiere cuando habla de currículum oculto? ¿Qué es? En la disciplina curricular se ha hecho una diferenciación entre currículum manifiesto o explícito y el currículum oculto o implícito. El primero queda referido a la selección intencionada y manifiesta de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se intenta transferir y con el propósito de que los alumnos los aprendan, los desarrollen. El currículum oculto queda referido a la cultura de la escuela, en su cotidianeidad y sus maneras de prescribir, consciente o inconscientemente la interacción entre profesores y alumnos. Es una manera de formarlos cuando estamos referidos a los derechos humanos en la escuela. Debemos irremediablemente considerar tanto al currículum manifiesto como al oculto. ¿La selección de contenidos de la materia fue tan compleja? Discúlpame, ¿me podés repetir la pregunta? Tengo un poquito de interferencia. A ver el sonido, ¿me lo puedes chequear, por favor? ¿Ahí me escucha, licenciada? Sí, ahora sí. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué la selección de contenidos de la materia fue tan compleja? La complejidad para la selección se daba en el hecho de que todos los derechos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y debe prestarse igual atención y consideración al reconocimiento, implantación, promoción y protección de los mismos. Todos los derechos del hombre tienen, por razones ontológicas y materiales, una naturaleza igual. No es admisible ninguna jerarquización entre ellos. Por razones de tiempo y espacio, y además por motivos conceptuales, no podían ser incorporados al currículum escolar todas las conductas y comportamientos, saberes y habilidades, actitudes y valores. Hay que hacer una selección.
¿Y cómo se realizó esa selección? Podemos identificar 3 principios básicos sobre los cuales se sustenta el proceso de selección. El principio de la historicidad social, el principio de la reconstrucción del conocimiento y el principio de la integración. Por lo que tengo entendido, se presentaron algunas sugerencias para organizar los contenidos dentro del currículum, ¿no? Sí, así es. ¿Y en qué consistían? Se presentó una alternativa disciplinaria que consistía en elaborar un plan de estudios que precisara los objetivos generales y específicos de los derechos humanos en sus distintos niveles, otorgándoles un tiempo y un espacio en el plan de estudios. De esta forma, la temática lograba mayor importancia dentro de la sociedad. Pero de este modo, ¿no se limitaba la enseñanza de los derechos humanos solo a esa asignatura? Claro que el miedo que se tenía era que al aislar los derechos humanos en una asignatura podía implicar que los profesores encargados de esto se conviertan en los únicos en enseñarlos y que el resto de los profesores se despreocupen de la temática de los derechos humanos. Y también, al convertirse en una sola materia, rigidice sus contenidos, evalúe a través de pruebas convencionales los aprendizajes y lleve a los alumnos a sacar una buena calificación. ¿Esta fue la alternativa que se utilizó para incorporarlos al diseño curricular? Claro, utilizamos esta alternativa, pero también se presentaron 2 más. ¿Qué proponían? Una de las alternativas consistía en la utilización de los planes y programas de estudio por asignaturas y disciplinas. En esta alternativa, la temática de los derechos humanos estaba introducida y relacionada con diferentes asignaturas del plan de estudio, de los contenidos y objetivos que consultan los programas de estudios vigentes. Y la última alternativa fue la de integración disciplinaria. En esta, el currículum se organiza de manera que integra contenidos objetivos. Se integran el sujeto, el contenido, el contexto en un tiempo determinado. La integración se produce desde la cotidianidad, diario, o sea, la situación problemática se convierte en el centro de la información a la cual confluye el conocimiento que diferentes asignaturas aportan para su aclaración y solución. Todas estas ideas se tomaron a partir de las investigaciones realizadas por Abraham Magenzo y que nos sirvieron de mucho para poder introducir a los derechos humanos dentro del diseño curricular. Bueno, Bernarda, agradecemos mucho su colaboración en este especial y la dejamos que siga con su agenda, ya que sabemos que está con mucho trabajo y a pesar de eso se hizo algún tiempito para nosotras. Gracias a ustedes, chicas, por permitirme participar de su programa. Fue un gusto y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, licenciada. Hasta luego. Bueno, hasta acá tuvimos la palabra de la licenciada Bernarda Saltos, que nos contó sobre la relación de los derechos humanos y el currículo desde hace unos años atrás. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Canal U. ¿Era Justin Bieber? ¿Por dónde él? ¿Qué fue actuó en el 2015? ¿Se acuerdan? Sí, pobre, qué final trágico que tuvo, ¿eh? Sí, era sabido que algo así le iba a pasar. Bueno, nos fuimos del tema, chicas. Mejor sigamos con el especial de derechos humanos, que los chimentos no son lo nuestro. Nos acaba de llegar otro mensaje de Karina, que menciona que la educación es un proceso entre personas. Estás anotada. Amena nos dice que la educación en derechos sirve para formar un conocimiento crítico. Recordemos que la consigna del día de hoy es ¿cuáles eran las ideas principales de Paulo Freire en cuanto a los derechos humanos? Celeste nos dice que es necesaria la recuperación de la palabra para ampliar el lenguaje a través del diálogo. Tenemos que recordar que la educación en derechos humanos se basó en la pedagogía crítica, la cual proponía capacitar a quien aprende para que se vuelva consciente y disponga de las habilidades y conocimientos para poder planificar y crear cambios.
En otras palabras, revelar distintas posibilidades para que actúen a partir de ellas. Florencia nos dice que se debe lograr la construcción colectiva del conocimiento. Ya estás anotada, Florencia. Recordamos que la semana próxima se realizan actividades en la plaza. Aunque no lo parezca, las palabras también son malos tratos. Insultos, amenazas, críticas destructivas, silencios incómodos e indiferencias. El maltratador se vale de muchas maneras para actuar, bajando tu autoestima poco a poco hasta perder totalmente el respeto. No esperes recibir una agresión física para actuar. Todo puede empezar con unas simples palabras. Si sos víctima de malos tratos, llama al 114 y hacé la denuncia. Y acordate la semana próxima que todos vamos a estar en la Plaza Centenario. Para esto se debe construir el sujeto de derecho para desarrollar habilidades que le permitan decir no con autonomía cuando amenazan su dignidad rechazando las injusticias. Nos llega el último mensajito. Jorge nos habla de la constante relación entre el lenguaje, el pensamiento y la interpretación del mundo. ¿Hacemos el sorteo, chicas? Sí, ya están todos registrados, ¿sí? Sortear. El ganador es Nacho. Podés pasar mañana en el horario del programa a retirar tu premio. Creo que es la hora de irnos. Sí, se voló el tiempo. Llegamos al final de nuestro programa, chicas. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Y mañana los esperamos en el mismo horario con el especial de música. Va a estar bueno, ¿no? Gracias por acompañarnos en el día de hoy, que esto fue Canal U. Chau, chau, chau.